usted puede seguirlo. Si usted también lo quiere leer en voz alta, lo puede leer para la honra y para la gloria del Señor. Salmo número 86. Y aprendamos a leer, mi hermano, estemos atentos a cómo nos dice la palabra del Señor. Inclina, oh Jehová, tu oído y escucha, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y esté atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obra de iguales, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos han buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí, de tu poder a tu siervo, y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste, me consolaste. Gloria a Dios. Hermoso salmo. Dice al principio: inclina, oh Jehová, tu oído y escucha, porque estoy afligido y menesteroso. Mi hermano, 50 años que esta iglesia ha caminado con el Señor, y sabemos y reconocemos que por estos 50 años el Señor ha escuchado la voz, los ruegos de sus oraciones que usted ha hecho en su hogar también y en este lugar, para la honra y gloria del Señor. Vamos a entonar una alabanza, mi hermano. Si usted en su hogar no tiene los himnarios, usted puede escribir y pedir un himnario, y mis hermanos diáconos se verán en la labor de enviarle un himnario de aniversario. En este caso usaré el programa de aniversario. Dice: la iglesia avanza, y después de esta alabanza voy a dejar el lugar para mi hermana que trae la palabra. La iglesia avanza en el programa. Amén. Gloria al Señor. Gloria. Amén. Amén. La iglesia avanza porque camina hacia los cielos. En todas partes va anunciando la salvación. No hay fuerza alguna que detener pueda su avance, pues quien la guía es Jesucristo, mi Salvador. Un año más con Cristo estamos. Un año más, hoy celebramos. Un año más, con nuestra voz a Dios cantamos, para decir: he
está aquí, está a tu lado. Déjalo entrar y muy feliz te sentirás. Un año más con Cristo estamos. Un año más, hoy celebramos. Un año más, con nuestra voz a Dios cantamos, para decir, Ebenezer, Ebenezer. Canta conmigo, querido hermano, es día de fiesta, pues celebramos un año más con el Señor. Como las águilas, hoy despegamos para volar al encuentro del Salvador. Un año más, hoy un año más, hoy celebramos. Un año más, con nuestra voz a Dios cantamos, para decir, Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios le bendiga. Dejo este lugar para mi hermana portadora. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Vamos a elevar una oración para escuchar palabra de Dios en esta hora. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor eterno, en esta mañana, por tu amor, tu misericordia, porque nos permites estar en esta tu casa, alabarte, glorificarte. Gracias te damos, Señor, porque tu fidelidad es para siempre y ha sido manifiesta en cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor. Sé propicio en cada uno de nuestros corazones, que no sean palabras propias, que no sean palabras humanas, sino que nosotros nos dispongamos en esta hora, que tu Espíritu Santo, en el lugar en el que nos encontremos, abra nuestro entendimiento, nuestros oídos, Señor eterno, y podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén. Les voy a pedir que abran sus sagradas escrituras en el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22. El tema del día de hoy va a ser el precio de la reconciliación. Abrimos en el libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a ver, hemos visto, y el hablar de salvación es hablar de un gran amor, es hablar de un amor verdadero, de un amor único, de un amor incomparable, de un amor inmenso. Si nos vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 9 al 10, si lo vemos desde el versículo 8 en la última parte, nos dice una frase y dice: Dios es amor. En el versículo 9, vamos a ver que 9 y 10 que vamos a leer ahorita, nos dice en qué consistió ese amor. Primero nos dice cómo se mostró
y en qué consiste. En el versículo 9 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en el versículo 10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Les digo, hablar de salvación, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es de gran bendición y es un gran aliciente. Veía hoy en día con toda esta tecnología la plática de un joven cristiano que lo hacía con un joven que es árabe. Y él decía: bueno, mira, yo te voy a poner unos cantos cristianos y me vas a decir qué sientes, ¿no? Pero en uno de ese recorrido de los cantos que estaban poniendo, este joven expresa y dice: a mí se me llenaron los ojos de lágrimas, dice, porque el ver cómo tú al escuchar esos cantos que alaban a Dios y que le dan la honra, al escucharte y verte, dices algo que a mí me llena, porque si algo yo amo es a Dios. Y cuando y estos jóvenes no tendrán más, este joven árabe dice que tiene 22 años, y cuando uno dice el amor, cuando se le inculca realmente y tenemos ese amor tan inmenso y tan grande en nuestras vidas, evidentemente no podemos ocultarlo. Y algo que podemos decir es: sí, yo amo a Dios y no me avergüenza y no me da pena y no me da temor confesarlo, compartirlo, porque es algo de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Por eso les digo que hablar de salvación es hablar de ese amor tan grande que nos está diciendo la palabra. Dios es amor. ¿Cómo se mostró este amor? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que tengamos vida. Pero nos dice: en esto consiste. Se mostró como enviando al Hijo. ¿En qué consiste? En que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y al hablar de propiciación es hablar de esa reconciliación, del pecado que habíamos visto que a veces no es a veces, el pecado nos separa, el pecado nos ciega, el pecado nos tiene un velo y hace que estemos separados de la presencia de Dios. Mas a través de Jesucristo se muestra el amor, pero decimos muchos: ¿quién tuvo que haber hecho esto o por qué? Y nos encontramos muchas interrogantes a través del mundo en el por qué tuvo que Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero cuando nos acordamos de ese precio y vemos, lo vamos a ver hoy a través de la palabra, el precio de esa reconciliación, vemos que fue un precio realmente muy alto. A nosotros no nos cuesta nada y la Biblia nos dice que es gratuito y es por gracia. Por eso nos dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es don de Dios, es un regalo de Dios, pero sí tuvo un alto precio. Y lo vamos a analizar, como a veces, pocas veces tenemos de hacerlo, porque quizá lo vemos en Semana Santa a través de las palabras o las últimas frases en la cruz del Calvario, pero hoy vamos a ver que no solamente incluyó eso, va más allá de que cuando uno lo ve en la visión, por eso la palabra llega a nuestras vidas y decimos: realmente por eso nos dices, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Porque no hubo ser humano que nos pueda dar acceso al Padre más que tuvo que ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de ese verbo hecho carne y que habitó entre nosotros. No podía haber sido de otra forma, porque vamos a ver todo lo que involucraría. Si nos vamos al libro de Isaías, capítulo 52, en Isaías 52 y en el Salmo 22 lo vamos a ver ahorita, es donde viene desglosado o narrado perfectamente lo que iba a pasar. Y lo vamos a leer, hermanos, Isaías 52, 13, 14 y 15, nos dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres.
Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Empieza con una pregunta el versículo 1 del capítulo 53 y da continuidad justamente a esta narración. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, hizo prodigios, pero los que no le creían, y aún muchos judíos siguen sin creer, es de que Él realmente era el enviado de Dios. Y aquí desde Isaías ya estaba siendo revelado, y por eso hace esa pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Vamos a ver en qué consistió ese sacrificio. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué características estamos viendo aquí? Dice, como raíz de tierra seca. Si nos damos cuenta, está en un tiempo de cautividad, y por eso es que nos dice como raíz de tierra seca. Muchos dicen cuando nos habla la palabra de Dios, no hay parecer en él ni hermosura. Decían, bueno, él no tenía una apariencia física agradable y demás. Sin embargo, vemos en la palabra de Dios, conforme a lo que hemos leído anteriormente, que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo padeciendo justamente ese día de la crucifixión, dice que fue de tal manera azotado, golpeado, flagelado, que la palabra de Dios nos dice que fue desfigurado de los hombres. Ahí por eso nos dice, no hay parecer en él, no hay hermosura, dice, verle hemos más inatractivo para que le deseemos. Porque si hubiésemos visto esa escena, realmente no hubiera visto una imagen. Cuando nosotros vemos a una persona que por algún accidente, sobre todo cuando son golpes o traumatismos en cabeza, realmente llega a haber una inflamación tal que a veces puede cerrar un ojo, puede inflamar el tejido y no lo vamos a reconocer. A veces pensamos que el problema puede ser mayor. Cuando estamos hablando de lo que padeció nuestro Señor Jesucristo en esos momentos, antes y durante, la palabra de Dios nos dice que fue desfigurado. No fue algo solamente dicho por hablar, sino que realmente quedó irreconocible. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Sin embargo, ¿qué fue lo que recibió, lo que estaba recibiendo en ese momento? Dice, despreciado y desechado. Nos dice, varón de dolores. En ese momento, y lo vamos a ver a través del Salmo 22, que dice que todas las partes estaban adoloridas. Cuando nosotros tenemos o pasamos por un mecanismo de dolor, realmente, aunque el dolor lo tengamos en un lado, puede sentirse en todo el cuerpo. Y la palabra de Dios nos está diciendo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Nos vamos a ir al Salmo 22, donde nos hace una descripción justamente también de este proceso. Y vamos a entender cada una de las partes. Nos dice el versículo 7, todos los que me ven me escarnecen. Eso era lo que nuestro Señor Jesucristo estaba pasando en ese momento. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. En el versículo 11 nos hace una exclamación, no te alejes de mí,
porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Nos acordamos que cuando el Señor oró y les decía, oraba al Padre, le decía, sí, que no sea de mí, sino que esta copa pase, pero que no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. ¿Qué estaba sintiendo? Todo ese peso, toda esa angustia que ya estaba por presentarse. Dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Cuando yo veía y leía esta parte, nos tenemos que hacer la mención. ¿Por qué menciona esto? Es que cuando leía o analizaba parte de esta porción de la Biblia, nos dice que Basán es una región amplia y fértil que está localizada en el este de Mar de Galilea. Y el lugar era muy famoso justamente por sus pastos, por sus bosques, y porque debido a ello el ganado que ahí crecía realmente era de muy buena raza, de muy buena, para no solamente un ganado vacuno, sino también un ganado lanar. Y nos dice que Basán en la Biblia es símbolo de eso, de la riqueza, de la fuerza, de la posesión, del contentamiento y de la prosperidad. Cuando nos habla de los toros de Basán, nos dice que son símbolo de oposición, así como de fuerza y vitalidad. Nos dice que en el hebreo, como la palabra de Dios es amplia y podemos darnos cuenta de todo lo que estaba pasando en ese momento nuestro Señor Jesucristo, nos dice que en el hebreo es considerado como una potestad o como principados del poder, la fuerza, la riqueza y la comodidad. E incluso en el mundo bursátil, en el mundo de las finanzas, ciertos también manejan ciertos nombres en las operaciones. Y justamente uno de ellos, o una de esas palabras es eso, es bull, que es toro. En el que se refiere cuando eso se habla a nivel mercantil, se refiere a un mercado que muy probablemente va a estar a la alza. Entonces lo que hacen es mencionar esta palabra y saben que ese mercado pueda prosperar y que a lo mejor la gente pueda invertir en ese mercado. Pero bíblicamente estamos hablando de una oposición. Y esa oposición se dice que se asemeja justamente al toro, porque cuando el toro ataca con los cuernos de abajo hacia arriba. Cuando lo vemos bíblicamente, la palabra de Dios nos dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Estamos sabiendo y estaba él pasando justamente esa oposición del enemigo. Si nos vamos y nos remontamos cuando Jesús hizo su ayuno de 40 días y 40 noches, efectivamente el enemigo se acercó a él y le dijo, mira, si de este lugar postrado me adorares, todo lo que hay, te lo daré. Pero estaba hablando con quien es el autor de todas las cosas. El Señor le reprende y en ese momento vemos nuevamente esa lucha, porque efectivamente nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar con autoridades, tuvo que pasar a ser juzgado. Incluso escogieron mejor que se fuera liberado un pecador, un impío, antes de que fuera liberado él. Pero todo era parte de ese proceso y era una lucha constante y no solamente física, sino también espiritual, en donde también muchos de los que seguimos y decidimos buscar a Dios también pasamos por una lucha, pero ahí estaba siendo vencida. Bíblicamente vemos esa posición de abajo hacia arriba, de la posición de lo que el enemigo hace con el hombre, el que no vea la obra, el que no se acerca a Dios, el que no le crea. Pero vemos que eso fue vencido justamente en la cruz del Calvario. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Versículo 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Imagínense sentir ese dolor en ese momento. No solamente uno, dice, todos mis huesos estaban
en ese momento se descoyuntaron. Dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Sentir cómo el corazón está bombeando y cómo de repente pierde toda esa fuerza, como literal, como si fuera, dice, esa cera, derritiéndose en medio de todo, viendo todo el desgaste, sintiendo todo ese desgaste. Como un tieso, versículo 15, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me han puesto en el polvo de la muerte. Si habláramos quizá médicamente, pudiéramos hablar muchas cosas, pero vemos cómo la palabra de Dios nos expresa el precio de esa reconciliación. No solamente el oprobio, no solamente el daño físico, sino lo que estaba pasando en todos esos minutos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16 nos dice, porque como perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Veamos todo lo que el Señor Jesucristo estaba pasando en ese momento. Si miramos por un momento a esa cruz, a esas horas, nos dice que aproximadamente nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz 6 horas. Las primeras 3 horas el hombre hizo lo peor que podía hacer, y lo vemos hoy en la condición humana. El hombre en ese enojo, en esa ira, puede incluso destruir. Vemos hoy en día en los tiempos que estamos pasando que si hoy en día agarran al que va a asaltar, no solamente lo detienen para entregarlo, sino que incluso lo matarían. Y hemos visto situaciones en las que la gente muere por el coraje, el ser cegados por el ver la situación. En el caso de nuestro Señor Jesucristo habían pasado horas en donde no solamente cargó una cruz, en donde no solamente lo flagelaron, en donde no solamente le escupieron, en donde no solamente lo golpearon, estaba sangrando. La palabra de Dios nos dice ya en Isaías que estaba desfigurado. En su palabra nos dice, puedo sentir y contar cada uno de mis huesos. Todos ellos se descoyuntaron. La palabra de Dios acabamos de leer que nos dice, mi corazón como esa cera que fue deshecha, en donde justamente en el área médica le llamamos un choque hipovolémico, donde hay una pérdida de líquido, de sangre. Hay una pérdida y nos dice, por eso la palabra de Dios nos está diciendo, se pegó el paladar, no había. Vemos en la cruz del Calvario que Él dijo, tengo, para que la palabra también de Dios se cumpliese, y le dieron a beber vinagre. Vemos que el precio de nuestra redención tuvo un alto costo, no para nosotros, porque nosotros debíamos de estar en ese lugar a causa del pecado. Mas Dios en su amor y en su misericordia y en su gracia envía a su único Hijo, porque Él era el único que podía llevar el peso de todo el pecado de toda la humanidad, de usted y de mí. Ciertamente el Señor en ese momento, a las 12 del mediodía, después de 3 horas en el que el hombre, por eso el enemigo estaba haciendo también oprobio de eso, diciendo, tengo el control, puedo destruirte. Y lo que estaba destruyendo era efectivamente la carne, mas no a Dios mismo. En ese momento, a las 12 del mediodía, la palabra de Dios dice que hubo oscuridad. Y vemos en ese momento que Dios justamente hace la reconciliación. Pero dice que puso ese velo en el sol, para que entonces el Padre y el Hijo pudieran ser la reconciliación del hombre, de la humanidad. ¿Cómo tuvo que ser? A través de esa cruz. Esa cruz a veces nosotros la vemos aquí o en las bancas
muy bien pulida, muy bien afinada. Ciertamente decimos, y hay un canto que entonamos, ¿no? En la cruz del Calvario. Nosotros no veneramos esa cruz, pero sí sabemos que en esa cruz llevó el Señor toda mi redención, llevó todo mi pecado, llevó toda mi aflicción ahí. ¿Y por qué tuvo que ser en una cruz? Dice que horadaron sus manos y sus pies. Él no estaba tocando tierra, lo que estaba era intermediario, era esa cruz. Porque esa cruz en ese momento que hubo oscuridad fue justamente ese altar, en donde el Cordero tenía que ser el sacrificio perfecto. ¿Y quién se presentó como ese Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Si seguimos leyendo Isaías 53, lo vamos a ver a través de la palabra, versículo 4, que nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y es de que muchas veces escuchamos, ¿qué Dios es ese tú en el que crees que tuvo que enviar a su Hijo y cómo lo trató? Y vemos que la palabra de Dios ya estaba escrito en la palabra de Dios desde hace años anteriores. Nos dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Dios lo estaba hiriendo, Dios lo estaba abatiendo. Mas el versículo 5 nos da la respuesta. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántos glorificamos y exaltamos el nombre de Dios por ello? Porque en esa cruz también estaba mi vida, estaba mi nombre. Ciertamente vemos que en la condición humana el enemigo nos hace ver así, desfigurados, viles, no merecedores. Incluso hay un comercial hoy en día que lo ponen mucho acerca de las drogas, y a mí me llamó mucho la atención cuando lo escuché, porque decía un joven: yo ya estoy podrido por dentro, no hagas ya nada por mí. Sin embargo, a través de la palabra de Dios vemos que Jesús justamente vino a eso. Sí, a lo mejor el enemigo destruye el cuerpo, destruye la mente, lo físico, a través de muchas cosas, a través de adicciones, porque hemos visto que el pecado no nada más es una adicción, no solamente es hacer lo malo. Incluso nosotros, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, hermanos, también es considerado como pecado. Por eso nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios, por eso nosotros debemos de transmitir de ese amor, por eso nosotros debemos de ser y vivir en santidad como Dios lo pide. Porque ciertamente, como dice la palabra, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, y por eso confiadamente podemos acercarnos. El versículo 10 nos dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En esta hora la exhortación, mis hermanos, si nos vamos a Hebreos 2:3, ahí nos hace una pregunta, porque solamente es en la primera parte, y nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Habrá modo de escapar? Hemos visto todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció y lo que Él estaba padeciendo. Por eso vemos la importancia desde antes, que Él sabía que ya iba a ser entregado,
pidió a sus discípulos que lo acompañaran a orar. Y regresó y veía que los discípulos estaban dormidos y le decía, ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora? Y sin embargo va y regresa y otra vez los encuentra dormidos, y cuando vuelve a regresar él iba a ser entregado. Pero él estaba sintiendo en su cuerpo el peso de todo nuestro pecado, de todo lo que nos estaba separando. Y sin embargo vemos ahí el amor tan grande que por eso vemos que no se alcanza una salvación o el conocimiento de Dios por buenas obras. La Biblia nos dice no por obras para que nadie se gloríe. No se hace por meditación, no se hace refugiándonos en un lugar y sin tener internet, teléfono, nada por meditación, no se logra bajo ese medio. Cuando vemos a este joven que dice de 22 años, yo amo a Dios, y cuando veo que alguien alaba a Dios de esa forma y siente, yo me conmuevo, porque lo único que yo puedo estar agradecido es porque yo amo a Dios y me han enseñado mis padres a amar a Dios. Lo que Dios ha hecho por nosotros no ha sido poco, hermanos. El precio ha sido muy alto. Para nosotros solamente nos pide el creer, solamente nos pide acercarnos, pero también nos pide no descuidar nuestra salvación, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, tan maravillosa, que nadie lo pudo haber hecho por mí? Efectivamente, nadie daría la vida por nadie. No, nosotros hoy en día dicen, no, cada quien luche por su vida, alcance. Hay gente que dice, bueno, ¿quién es Dios? Estamos siendo presentados ante Él. Ese Dios que creó los cielos, la tierra, que somos creación, ahora no solamente quiere que seamos creación, que seamos hijos. Y si esta palabra hoy en día llega en donde quiera que usted se encuentre, en el lugar en el que usted esté, ante la necesidad que esté pasando, por lo que nos dice y hemos leído en la palabra de Dios, sepamos que vamos a encontrar la respuesta en Él. Porque Él, si es enfermedad, la palabra de Dios nos dice, llevó nuestras enfermedades. Si está usted teniendo dolor, Él sufrió nuestros dolores, dice experimentado en quebranto. A ese Dios y a ese Jesús podemos acercarnos. Aun cuando nosotros le tuvimos por azotado, sin embargo, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como lo dice y lo leíamos en Isaías, nuestro texto clave, 45:22, podemos entender por qué Dios nos dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En esta hora, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por su redención. Demos gracias a Dios que incluso hoy hacemos o conmemoramos, dice, haced esto en memoria de mí, la Santa Cena, pero que lo hagamos con todo el entendimiento que esto requiere, sabiendo que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario nos ha dado vida, y no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. Vamos a orar en esta mañana, hermanos, y dejo el lugar a quien corresponda. Bendito Dios y Padre, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Cuántas gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Cuántas gracias te damos, Señor, porque abres nuestro entendimiento. El saber que en esos momentos, Señor, en la cruz del Calvario, no solamente era la aflicción del cuerpo, no solamente eran las llagas que estabas teniendo, sino también esa lucha espiritual contra el príncipe de este mundo. Señor, permite y concede que tu palabra siga siendo predicada, siga siendo escuchada, Señor eterno, porque solamente por medio de tu Hijo Jesucristo tenemos reconciliación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos
vencer todos los ataques del enemigo, llámense como se llamen, enfermedad, aflicción. A veces nos puede ofrecer riquezas, todo lo terrenal. Sin embargo, nuestra meta, Señor eterno, es buscar lo eterno. Gracias te damos, Señor, por este sumo sacrificio, que a nosotros no nos ha costado nada más que creer, y hoy en día a la humanidad le cuesta hasta eso creer. El saber que solamente es acercarnos ante el trono de tu gracia y decir creo. Sé que mi pecado me ha separado de ti, mas te reconozco como mi Dios, mi Salvador, no solamente como mi Creador, sino ahora como mi Padre. Reconocerte como ese Dios verdadero. Saber, Señor, que en ti tenemos vida y tenemos vida eterna. En esta hora, Padre Santo, te ruego que tu nombre siga siendo predicado, glorificado en todo lugar. Que nuestras bocas no queden selladas, Padre Santo, sino que hablemos todos los días con denuedo de ese amor del cual nosotros ya somos testigos, de ese amor que nos ha redimido, de esa sangre que nos ha limpiado, que nos ha purificado, que nos da una nueva oportunidad, que no importa lo que hayamos sido, tú nos aceptas como somos y nos haces y nos das nuevas vestiduras blancas, nos purificas, nos renuevas, nos reconcilias con el Padre y también nos presentas aptos y como hijos. Señor eterno, permite en esta hora que nuestras vidas sean gratas delante de ti y que en todo momento podamos hablar de tu palabra, que es viva, es eficaz y es verdadera. Que no solamente lo hacemos por convencimiento, sino por la convicción de lo que tú ya has hecho en cada una de nuestras vidas. Mis hermanos, personas que estén escuchando en esta hora, tu Espíritu Santo toque los corazones y puedan tomar la decisión de buscarte, de buscar tu rostro, de tenerte en sus vidas, no solamente alrededor, no solamente por fuera, sino tenerte y tenerlo en la vida y en el corazón, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, a quien damos la honra, la gloria, la alabanza desde ahora y por toda la eternidad. Amén. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Como cada primer domingo de mes se ministra la cena del Señor, vamos a orar primeramente por todas las necesidades, todos los hermanos que han expuesto su necesidad en la red. El Señor puede contestar y Él quiere contestar. Así que vamos a orar al Señor por todas las necesidades. En esta oración también vamos a orar por la administración de la cena del Señor. Bendito Dios, Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor mi Dios, porque eres bueno. Gracias te damos por esta tu palabra, Señor, que nos recuerda el sacrificio perfecto que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Muchas gracias, bendito Señor, muchas gracias, bendito Salvador. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea toda la alabanza, mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Gracias, Señor eterno. Señor mi Dios, las necesidades de cada uno de mis hermanos, mis hermanas que han expuesto su necesidad, bendito Dios, estamos en tus manos, Señor. Todo te lo debemos a ti, bendito Padre Celestial. Todo te pertenece a ti, mi Señor, mi Salvador. Muchas gracias, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, Señor, mi Dios. Padre eterno, esta mañana, Señor, nos sentamos a tu mesa, recordando el sacrificio perfecto que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y tomando, Señor, estos estatutos, Señor, mi Dios, que nos pides que esto lo hagamos en memoria de ti, mi Señor,
hasta que tú vengas. Y ese día es pronto, Señor. Tú vienes pronto, lo sentimos, lo vemos, Señor. Nuestro corazón arde, Señor. Arde, Señor. Porque sabemos que tú vienes, Señor. Todo se está cumpliendo, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Gracias, mi Señor Jesús. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de tu Santo Espíritu, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Prepare sus elementos, mi hermano. Prepare el pan, prepare el vino, simbólicamente. Y le voy a pedir también que abra su Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo número 11, versículos 23 al 26. Y prepare sus elementos, mi hermano, para la honra y gloria de Cristo Jesús. La palabra del Señor dice así, mi hermano: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Tome el pan, mi hermano, coma el pan y vamos a orar. Bendito Dios, tu cuerpo que fue partido, Señor, el cual hoy nos habló la palabra, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Salvador, porque todo estaba bajo tu control, Señor. Entregaste tu vida por nosotros, mi Señor, para perdonar nuestros pecados, Señor, para perdonar nuestro malo proceder. Bendito Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor eterno. Todo te lo debemos a ti, mi Señor, mi Salvador. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Toma el vino, mi hermano. Amén. Y vamos a orar. Bendito Señor. Esta copa es el nuevo pacto en tu sangre, Señor. La sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Tu sangre preciosa, Señor, para lavarnos, para limpiarnos. Bendito Señor. Eres bueno, Señor. Misericordioso Padre bendito de la gloria. Gracias por permitirnos participar de tu mesa, Señor. Gracias, Señor, porque no hay más palabras, Señor, más que solamente agradecerte, Señor, ese sacrificio perfecto que hiciste por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Salvador. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por todas tus misericordias, Señor. Gracias, la sangre de Cristo nos cubre, nos protege, Señor. Gracias, tus hijos, Señor, que esta mañana se han sentado a tu mesa, bendito Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Salvador, eres bueno, eres misericordioso, mi Señor. Solamente, Señor, dice tu palabra que hagamos esto en memoria de ti, Señor, hasta que tú vengas, Señor. Solamente permítenos, Señor, terminar la carrera, llegar hasta el final de ella, Señor, hasta que tú vengas, Señor. Guarda nuestra vida, guarda nuestro corazón, Señor. Todo, Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Termino con el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo viene pronto por su iglesia. Vamos a entonar, mi hermano,
el himno número 76 de su himnario Cristo Roca de mi salvación, en el Monte Calvario. En el monte Calvario estaba una cruz.
Gloria a Dios, gloria al Señor. Cristo viene pronto. Mi hermano, en punto de las 3 de la tarde, nuevamente el siguiente servicio. Dios le bendiga a mis hermanos que están conectados. Dios les bendiga.